El tema de hoy es un tema bastante simpático. Procede de, acá lo pongo, de un material que desarrollé para un taller, para un programa de especialización. Y tuve la suerte de participar dentro del diseño de ese programa de especialización. Y bueno, dentro del componente, que si bien es cierto apuntaba a hacer lo que es fiscalización tributaria, junto con la persona que dirigió el proyecto, a mí me pareció bastante simpático incluir un módulo que trata acerca de las implicancias de las NIF en una fiscalización tributaria. Hay dos cosas que aparentemente son controversiales. Hay dos cosas que aparentemente son opuestas, ¿no? Dentro de este título. Porque por un lado, nosotros tenemos las NIF, las normas internacionales de información financiera, y por otro lado, nosotros tenemos fiscalización tributaria. Como pasó cuando siempre yo arranco el dictado de este taller, más que taller, yo creo que de este evento, la tributación exige precisión. La tributación exige que nosotros tengamos en cuenta un tema muy detallado. Si es que yo estoy hablando, por ejemplo, de fiscalización tributaria, me dicen, oye, las NIF, ¿con qué tributo lo vas a vincular? Y eso es totalmente válido. Yo puedo decir fiscalización parcial, fiscalización definitiva, fiscalización electrónica, fiscalización del IGB, fiscalización de renta, del selectivo, yo qué sé. Porque eso también tiene una connotación bastante interesante. Porque recuerde usted que el alcance de la norma internacional de contabilidad número 12, yo creo que en gran proporción está vinculado al impuesto a la renta. Está vinculado al tema del impuesto a la renta. Y no IGB, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un ajuste para ver eso ni con fiscalización. Lo primero, siempre yo les digo, cuando vamos a hablar nosotros del término tributario, vamos a hacer una clara referencia a qué tributo estamos haciendo. Y dentro de este módulo, queramos o no, teníamos que hacer una referencia al impuesto a la renta. ¿Ya? Ok. Parto del siguiente punto. Primero, ¿qué semejanzas o qué puntos de similitud encontramos entre las NIF y un tributo? Desde el punto de vista de diseño normativo, esto es importante. Bueno, personalmente, por si acaso ya les dije, y bueno, los que me siguen por Facebook ya saben que yo no soy abogado, yo soy contador, ¿ya? Ok, entonces me dicen ya, entonces ¿cómo va la cosa? Bueno, te lo digo, desde el punto de vista de diseño normativo, hay una gran diferencia entre las NIF y la norma tributaria. Porque las normas internacionales de información financiera se basan en principios. Nosotros no vamos a encontrar un reglamento, no vamos a encontrar una suerte de informe así tipo SUNAT, que sería bonito. Eso siempre yo también a lo largo de los viajes que realizo en los talleres, en los eventos, aquí en Lima, me parece importante que la Junta de Decanos, y se lo decía a un colega que estaba cercano a la Junta, cree un comité técnico que se dedique justamente a elaborar boletines técnicos acerca del tema de las NIF, que apoye al hecho de que nosotros como contadores tengamos una mayor vinculación a las NIF y no estemos muy abiertos con el tema sujeto a criterio profesional. Porque resulta que las NIF, en muchos aspectos uno se pone a leer y resulta que el tema es muy abstracto. De hecho, cuando usted lleva un programa de NIF, lo primero que quiere es el caso práctico. Y para los colegas que desarrollan talleres de NIF, la mayoría, con los que he estado hablando y con los que conozco, todos creo que coinciden en el hecho de que están cansados de que los clientes, las personas que van a sus eventos, les pidan un asiento contable. Que hay un desfase. La norma internacional de información financiera se basa en principios.
Es un modelo de principios. Ah, ¿no me capta la idea? Sí, no te la capto. ¿Recuerda usted los principios contables? Los que teníamos nosotros el siglo pasado, antes de que entrara en vigencia el Plan Contable General Empresarial. ¿Se acuerda? Sí. Ah, algo así. A través de eso, esa frase, ese párrafo que nosotros teníamos, por ejemplo, yo tenía párrafo de ente o de vengado y con eso nosotros sustentábamos el reconocimiento, la medición de una transacción. Pero, del otro lado, cuando nosotros hablamos de una norma de índole tributaria, la connotación es totalmente distinta. Yo no sé a qué colega no le gustaría que las normas internacionales de información financiera tuvieran el mismo esquema que las normas tributarias. Ah, mira, en las normas tributarias tienes las leyes, tienes los reglamentos, tienes los informes SUNAT, tienes las RTFs, tienes la directiva, tienes un montón de cosas, hasta ser específico. Es que el modelo tributario basa en función de reglas. Es algo muy similar a las normas que nosotros tenemos en Estados Unidos, a las USCA. Bien, ¿por qué es pertinente eso? Porque nosotros tenemos que justificar el punto de arranque para efectos de hablar de una fiscalización. La fiscalización no está de más, al igual que la auditoría, en ser definida como un examen. Un examen del cumplimiento de algo. ¿Quién no ha pasado por la universidad, por el colegio y le han tomado un examen? Por supuesto. ¿Y el examen para qué servía? Para evaluar el cumplimiento de determinados estándares. En el caso de una fiscalización tributaria, es importante conocer el alcance normativo, para nosotros también conocer hasta dónde se va a afectar en ese examen con respecto al tema tributario. Ah, punto muy interesante. Entonces, cuando yo entro al tema particular de las NIF y la fiscalización tributaria, la primera pregunta que yo me acuerdo hace unos años me planteó un colega auditor de SUNAT con respecto al tema de construcción. Y me decía lo siguiente el colega. Estimado amigo, me decía, ¿qué opina de lo siguiente? Como usted sabrá, cuando nosotros hacemos una auditoría a una empresa constructora, esta puede tener un tratamiento bajo el devengado, como le sucede para todas las empresas. Perfecto. También puede tener de manera muy extraordinaria, me dice, aplicación del artículo 63 de la ley del impuesto a la renta, método A y método B. Perfecto, yo le decía, claro. Entonces, resulta que bajo esos escenarios yo tengo la NIC número 11. Por supuesto, colega. ¿Y sabe qué pasa? Que yo puedo obligarlo al contribuyente a que aplique la NIC número 11, porque si no aplica la NIC número 11, es decir, sin NIC 11, sin nada de lo que hemos hecho, me acuerdo en esas clases que estuve desarrollando, si no aplico NIC 11, le sale pérdida. Pero si se aplica NIC 11, sale utilidad. Perfecto. Entonces, como a mí me interesa, lógicamente, que haya utilidad, yo lo obligaría a aplicar NIC 11, ¿no? ¿Es correcto o no? Me decía. Buen problema. Buen problema el que les planteo y que justamente tiene que ver, pues, con el título de la presentación. ¿Cuál es el título de la presentación? Implicancias de la NIF en una fiscalización tributaria. Menudo tema y amplio. Para afrontar esa interrogante, yo le decía al colega, hay un pequeño detalle, estimado amigo de SUNAT. Si usted va a obligar a que el contribuyente aplique NIF para que obtenga utilidad, porque él, bajo su enfoque de ingreso
facturado, porque eso es lo que pasa muchas veces, ¿ah? La mayoría de contribuyentes me trabajan con ingreso facturado. Para que me trabajen con ingreso facturado y quiere irle ponerle al devengado, a mí me parece que eso no va a poder argumentar usted en una fiscalización. Y me preguntan, ¿pero por qué? Porque yo no encuentro, para comenzar, auditoría de qué cosa es, del impuesto a la renta, por supuesto, me dijo. Claro, yo no encuentro dentro de la ley del impuesto a la renta ni su reglamento alguna parte que me diga que tengo que aplicar la NIC número 11. No encuentro. O sea, que me diga debe aplicar NIC 11 y debe enfocarse a estas situaciones. No existe. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ¿cuál va a ser el argumento que usted le va a plantear al contribuyente para que le diga aplique NIC 11? Porque el contribuyente se la devuelve de bolsillo así, como si fuera una pelea de box, ahí le vuelve el golpe y le pregunta, ok, pero cuando yo tengo que aplicar la NIC 11, tengo que aplicar para reconocer, por ejemplo, NIC 11, para reconocer el grado de realización, el grado de avance, ¿en función de qué? En función de los costos, en función de la inspección física, en función del avance. ¿Cómo le hago? Ah, bueno, no hay, ¿no? ¿Verdad? Entonces no le va a poder obligar, mi estimado amigo. Además, recuerde usted que si estamos en construcción, que muchas veces es una actividad que afecta más de un año, si ahora usted ve que hay pérdida, yo le apuesto que el próximo año hay utilidad. Y a la inversa, ¿no? Lógicamente en un entorno manejado adecuadamente desde el punto de vista contable. Perfecto, perfecto. Pero así también hay otra situación bastante simpática, en la cual sí, la administración tributaria podría observarte porque tú no estás aplicando NIF. Ah, hay otra situación. Sí, aquí en Perú, por ejemplo, hay algunos colegas que me están siguiendo desde fuera del Perú. Seguramente aquí hay que hacer algunas precisiones técnicas, ¿no? Pero igual las voy a ir realizando para todos ustedes, no se preocupen. Bien, entonces ahí vamos a ver esa otra situación. Bien, a ver, vamos con algunos comentarios. A ver, acá... Renato, ¿qué tal Renato? ¿Cómo está? Saludos, los saludos siempre. Luis Pintado, igual saludos desde Tarapoto, ok. A Isaías Maigueri, saludos igualmente. A Gerson Santos, saludos desde Tacna. A Roy Condori, ok. Ricardo Rojas, ¿qué tal? Igualmente, sí, siempre fácil. Síganos en www.facebook.com/norma contable. Bonus, en un momento más publicamos parte de la sesión del taller que dicté hoy. Solamente en www.facebook.com/norma contable. Sí, dale like, ingresa ahí a la web, dale like, seguir, y ya tú sabes, cada vez que publico está. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Luis Pintado me dice, ¿dónde puedo encontrar el libro? No es un libro, mi estimado Luis, esto es una separata que yo preparé para un taller y que ya les dije, lo voy a ir comentando. Esto me va a tomar un buen tiempo, ¿eh? No, comentarlo, verlo, porque de hecho que en el programa lo hice de manera muy sucinta porque era 3 horas, pero obviamente muchas cosas que hablar. Bien, seguimos. A ver, entonces, ¿en qué casos la administración tributaria sí me puede obligar a que aplique NIF? Esa es una muy buena pregunta. Para que la administración tributaria te obligue a aplicar NIF es porque en la norma del impuesto a la renta se establezca que tengo que aplicar una norma contable. Y eso sí existe, mi estimado amigo. ¿Dónde existe? Por ejemplo, en el caso de los costos posteriores. Cuando usted está enfrentando un caso con respecto a partidas, aquí en el Perú nosotros le llamamos a la cuenta 33, inmueble, maquinaria, equipo. Si quieres enfrentarlo tú desde el punto de vista de la NIC 16, propiedades, planta y equipo, cuando nosotros nos encontramos con estas partidas,
Nosotros hasta el año 2012 usábamos el costo de adquisición o costo de construcción y las mejoras. Pero a partir del año 2013 hay un cambio en la normatividad del impuesto a la renta que hace que nosotros tengamos que aplicar el concepto de costo inicial y costo posterior. Costo inicial y costo posterior. Ah, mira pues. Y eso dice la norma del impuesto a la renta, sobre todo el tema de costo posterior. Desaparece el concepto de mejora y aparece costo posterior. Y cuando nos habla la norma del impuesto a la renta, nos dice costo posterior, pero el costo posterior debe ser determinado de acuerdo a normas contables. Ay, sí, no hay lugar a dudas. Si usted, por ejemplo, realiza un desembolso y ese desembolso califica como costo posterior, es decir, cumple el requisito exigido por el párrafo 7 de la NIC número 16, que me dice dos cosas básicas. Para poder reconocer una partida de propiedades, planta y equipo, dos cosas básicas. Que me genera beneficios económicos futuros y que puede medirse de forma fiable. Dos cosas muy puntuales. Perfecto. Entonces, si es que cumple esos dos requisitos, entonces estoy frente a una partida de propiedades, planta y equipo. Si un colega registró un gasto y en una fiscalización el auditor detecta que ese gasto es un costo posterior vinculado a una partida de propiedad, planta y equipo y cumple los requisitos establecidos en el párrafo 7 de la NIC número 16, entonces no hay lugar a dudas. Inmediatamente el auditor observará ese punto y, de ser el caso, realizará el reparo correspondiente. Y ojo, ese concepto también nosotros lo tenemos en nuestra declaración anual del impuesto a la renta. Entonces, en ese caso sí funciona, porque la norma del impuesto a la renta contempla una situación específica vinculando a la aplicación de una norma contable con respecto a una situación tributaria. Perfecto. Eso es una segunda situación que nosotros podemos considerar así, como le decimos nosotros aquí, a grosso modo, ¿ya? A grosso modo, para efectos de ver este tema interesante. Muy bien, y vamos con la tercera situación, porque yo no puedo dejar de hablar del tema de fiscalización tributaria INIF, si es que no contemplo el caso más emblemático y el caso más común. Pero aquí hay una suerte de efecto contrario, se llama. Yo le digo, como lo dicen los tributaristas, contrarius sensu, sentido contrario. Así como para que a ti en una fiscalización te observen un tema de NIF, eso debe estar establecido en la norma del impuesto a la renta, existe un tema inverso. Ese tema inverso es el concepto del devengado. Las rentas de tercera categoría, las rentas de carácter empresarial, se reconocen en función del devengado. Eso nosotros lo encontramos en el artículo 57 de la ley del impuesto a la renta. Perfecto, hasta ahí lo tengo claro. Pero el problema es, si nosotros hace un momento hablábamos de que para efectos tributarios el esquema normativo obedece al manejo de reglas, nosotros nos quedamos con la duda. ¿Y cuál es la duda? ¿En qué parte de la ley, del reglamento, se dice qué cosa es lo devengado? Buena pregunta. La norma tributaria vinculada al impuesto a la renta, la norma tributaria vinculada al impuesto a la renta, no prevé en ninguna parte, ojo, no prevé en ninguna parte qué cosa es devengado. Y entonces ha salido el Tribunal Fiscal, ha salido SUNAT a través de informes, y ya creo que es de común conocimiento de todos nosotros que cuando se trata del devengado tenemos que referirnos a normas contables.
Y resulta que cuando yo me traslado al mundo de la norma contable, al mundo de la NIF, el devengado probablemente esté mucho más allá del tema de renta, porque renta obedece a un concepto que nosotros llamamos utilidad desde un punto de vista tributario. Y la renta o utilidad es consecuencia de la comparación de los ingresos y de los gastos. Pero cuando yo voy a ver el devengado desde un punto de vista contable, obviamente no se va a referir solamente a ingresos y gastos. Porque recordemos que de acuerdo a la norma internacional de contabilidad número 1, cuando se quiere brindar información de la empresa, nosotros tenemos que abarcar muchas cosas más. Y no solamente los resultados o la situación económica. Para efectos de la NIC tenemos que tener la situación financiera, la situación económica. También tenemos que considerar el tema de los flujos de efectivo. Y entonces, el devengado tiene una connotación mucho más amplia de la que esperaríamos tributariamente. Porque para tributario solamente sirve para el tema de los ingresos y también para el tema de los gastos. Pero cuando yo reviso la NIC 1, cuando yo reviso el marco conceptual, yo me doy con la sorpresa que el devengado para efectos de un marco normativo afecta todos los elementos de los estados financieros. Es decir, afecta el activo, el pasivo, patrimonio, los ingresos y los gastos. O sea, son 5 cosas. Y entonces cuando rebusco un poquito más en la NIC número 1, me dice que el devengado de los ingresos y de los gastos y del activo y del pasivo y del patrimonio obedece a que se cumplan 2 cosas básicas: la definición y el criterio de reconocimiento, que eso nosotros lo tenemos en el marco conceptual. Entonces, hoy en día la administración tributaria todavía no se ha pronunciado específicamente con un caso así, porque recordemos que muchas veces todavía el Tribunal Fiscal y también la SUNAT todavía están revisando casos de años atrás. Pero yo espero que en un momento futuro, en algún momento, valga la redundancia, nos encontremos con situaciones de acuerdo al análisis del marco normativo, contable, para efectos del devengado, analizando el marco conceptual. Entonces ahí viene el papel del abogado, ¿no? El abogado tributarista que ahí saca sus versiones de devengado, que el devengado es así, asá, asá. Bueno, para nosotros los contadores el devengado está clarísimo qué cosa es. Y ahí viene otro problema, pues, que a veces que la administración tributaria también se hace de la vista gorda, ¿ya? Se hace de la vista gorda. Y me dicen, ¿y cómo es que la administración tributaria se está haciendo de la vista gorda? Me dicen. Es que resulta de que a veces, yo qué sé, por facilismo, porque es más fácil revisar, yo qué sé, ellos se enfocan en revisar, para efectos de renta, los ingresos, las facturas, eso que las facturas que cuadran con el IGB, perfecto, pero el mismo criterio del IGB, que es un tributo mensual que grava el consumo, y creen que el mismo criterio también aplica para renta. Falso. Son 2 temas totalmente distintos. No puedo comparar un tributo de periodicidad mensual con un tributo de periodicidad anual. No tiene los mismos criterios, no tiene el mismo ámbito de aplicación, no tiene las mismas exoneraciones, no tiene los mismos tiempos de nacimiento de la obligación tributaria. Son 2 cosas totalmente distintas. Y entonces a veces se confunde la base imponible de ventas con el ingreso para efecto del impuesto a la renta. Y a veces la administración tributaria también ahí se hace de la vista gorda, pues, ¿no? Y dice, bueno, la verdad que ahí, bueno, déjalo como está, pues cuadra IGB con venta su declaración en el PTC 21 y perfecto, ¿no? Y eso es un gravísimo error, porque realmente ese ingreso debió determinarse de acuerdo a lo devengado. Y dependiendo de tu actividad económica y dependiendo cómo le estés contabilizando, probablemente haya que trabajar y reconocer una diferencia entre lo contable y lo tributario. No con NIC 12, sino por la aplicación de lo que llamamos la sustancia versus la forma. No con NIC 12, sino a través de un ajuste contable.
Y ahí es donde calza, por ejemplo, para este caso particular desde el punto de vista del Plan Contable General Empresarial, la aplicación de la 1211, no emitidas. De hecho, en la sección de conclusiones del Plan Contable General Empresarial, cuando se analiza este tema de la sustancia versus la forma, se contempla justamente esta situación, que es el uso del concepto no emitidas. Es decir, la generación de un ingreso no necesariamente está atado al tema de una facturación. Es decir, puedo reconocer un ingreso aun cuando no lo haya facturado. Y esa diferencia, pues a veces como contadores no lo sabemos trabajar. Esa diferencia como contadores a veces nosotros la dejamos así, muy suelta. Y también, ¿por qué? Porque la administración tributaria no quiere atreverse a ver, pues no, yo tengo a revisar esas diferencias. Yo tengo un colega que trabaja en construcción, que todos los años va a la administración tributaria a explicarles en mayo cómo es que ha determinado sus ingresos bajo efectos de la NIF 11. Y ahora entrará con la NIF 18, NIF 15, ¿no? También. Y normal, explica, por eso no cuadra, etc, y punto, solucionado. Entonces ese es el ámbito de trabajo. Entonces son los tres aspectos, ¿ah? Primer aspecto que nosotros hemos visto aquí, que nos interesa ver, es que la norma contable debe estar dentro de la norma tributaria. Segundo aspecto, cuando hay dentro de la norma tributaria aspectos de la norma contable. Y el tercero que vemos, cosas contables, pero que son asumidos como reglas tributarias. Entonces hay que tener mucho cuidado con el manejo de esos aspectos. ¿Ya? Muy bien, estamos a la mitad de esta presentación. Voy a entrar a ver un poquito de un viaje histórico. Me voy a ir al siglo pasado porque a continuación vamos a comentar un poquito acerca de Ley General de Sociedades y qué pasó con el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ya? Muy bien, mientras ahí vamos acá haciendo no una pausa, sino simplemente mientras aquí estamos cuadrando este tema. A ver, vamos a ver sección comentarios, a ver a todas las personas que me están siguiendo. A ver. A Victoria Guadamur, saludos, igual Victoria. A Pacífico, Contadores del Perú SAC, igual saludos desde Rioja. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Sí, en un momento más continuamos, ya estamos aquí, vamos a ver una referencia a una norma del siglo pasado que está vigente, Ley General de Sociedades. Avisos, eventos fuera de Lima. El día sábado y domingo, para todos los colegas que están en el norte, voy a estar en Trujillo desarrollando 3 talleres en una ocasión única, por favor, ¿eh? Después no se van a dar. Planilla de construcción civil, NIF 15 y costos de servicios. Si usted, colega, no radica en Trujillo, pero está en el norte del Perú, créame, vale la pena viajar. Le recomiendo, porque hay muchos colegas que no pueden asistir aquí a nuestros eventos en Lima, y el Colegio de Contadores Públicos de la Libertad ha solicitado a través de su decano el desarrollo de 3 talleres muy puntuales. Entonces, no se olvide de asistir, ¿ya? Para todas las personas que están en Chiclayo, yo que sé, que están en Piura, que están en Ancash, vale la pena. Yo les digo, les recomiendo, vale la pena asistir, porque esos temas usualmente no los desarrollo fuera de la ciudad de Lima. Para los colegas del Cusco, el día lunes y martes estoy desarrollando allá ya un tema laboral. Voy a estar hablando de planilla de construcción civil, voy a estar hablando de el régimen contable en asociaciones sin fines de lucro, y también voy a estar hablando acerca de todo lo que es PLAME y T-Registro. Ya, mayores informes, ahí estoy sacando el aviso en www.facebook.com/norma contable. ¿Ok? Y nuestra programación en Lima está en www.perugestion.org. Ahí la puede ver, más bien todos los eventos son regulares aquí de programación en Lima. Nosotros en Lima tenemos nuestro taller
este domingo de cierre contable. Yo le sugiero, si es que va a asistir, por favor, reserve su vacante con tiempo, porque el estado financiero se acabaron las vacantes y tiene que tener cuidado con ella. ¿Ok? Muy bien, a ver, NIF 15. NIF 15 ya lo hemos dictado como 3 veces aquí en Lima, en Perú Gestión. Al menos el tema por el momento no lo estamos desarrollando, más bien lo estamos desarrollando fuera de Lima, porque no lo hemos hecho. ¿Ya? Ok. En Lima no desarrollamos con ningún colegio de contadores. Nosotros desarrollamos talleres aquí en Lima. ¿Ya? Regularmente tenemos programación. Casi 2 o 3 talleres tenemos por semana, a veces 3. www.perugestión.org, ahí está nuestra programación. Ok, continuamos entonces. Bien, en esta segunda parte quiero comentar con ustedes 2 cosas particulares. El hecho de cómo queda la Ley General de Sociedades. Los colegas se recordarán, acá lo voy a mostrar, el famoso artículo 223 de la Ley General de Sociedades. Ahorita yo pediría que levanten la mano aquellos colegas que la contabilidad la vieron con el Código de Comercio, ¿no? A veces muchos de nosotros, lo que pasa, yo estoy en una campaña acerca del tema de teneuría. Ya, por ahí he visto algunos comentarios y me dicen, no, pues el tenedor ya no, el contador piensa, ¿no? Filosofa, ¿no? No, amigo, la teneduría es un aspecto fundamental de nuestra profesión. Si usted no me maneja teneduría, sencillamente no va a poder manejar una contabilidad. Tiene que manejar temas de teneduría. Eso es fundamental. Recuérdelo. ¿Y por qué le hablo de esto? Porque el Código de Comercio ya no está vigente. Me dice, bueno, no sé, no me voy a tomar ese tema de derecho, pero sin embargo voy a tomarme otra norma que no es más antigua, pero no es tan antigua, pero sí de data reciente, del siglo pasado, y que nosotros tenemos como punto de partida para poder justificar la vigencia de las normas contables en el Perú. Todo parte del año 1998. 1998. Interesante época. Fue en ese año que aquí en el Perú entró en vigencia la nueva Ley General de Sociedades. Una norma legal que regulaba un tema bastante particular. Todo lo que es sociedades de capital. Las personas jurídicas, aquí en el Perú, nosotros las conceptualizamos desde un punto de vista legal en 2 grupos. Las sociedades de capital, que están reguladas con la Ley General de Sociedades y también la norma de las EIRL o Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada. Y por otro lado, nosotros tenemos el caso particular de las sociedades de personas reguladas a través del Código Civil, que son los comités, las fundaciones y las asociaciones sin fines de lucro. Por lo tanto, este artículo 223 alcanza a las sociedades de capital y alcanza a todas aquellas entidades en las cuales se tiene fines lucrativos. El artículo 223 de la Ley General de Sociedades nos decía lo siguiente, nos decía, y nos dice todavía, me dice. Sí, porque hay algunos aspectos que han sido superados. Vamos a ver. Artículo 223. Preparación y presentación de estados financieros. Los estados financieros se preparan y presentan de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el país. Mira, si la Ley General de Sociedades lo dice, y yo te estoy hablando de teneduría, entonces es importante que tú tengas en claro este aspecto que te voy a comentar a continuación.
Estimado amigo, usted sí que está buscando aprender más de las NIF. Usted, estimado amigo, que piensa que la teneduría no sirve para nada, ¿no? Que eso ya es del practicante, del auxiliar. Bueno, nosotros somos que de gestión, me dice. Bueno, estimado colega, ya. Estimado colega, yo le pregunto, bueno, obviamente no los puedo ver físicamente, ni tampoco les voy a pedir que me respondan por acá, por el Face. Simplemente les voy a decir, estimado colega, ¿cuál es la diferencia entre preparación y presentación de estados financieros? ¿Cuál es la diferencia entre preparación y presentación de estados financieros, estimado colega? ¿No? Yo lo dejo ahí a su criterio, porque si es que no lo sabe, yo la verdad que me preocuparía. Seriamente yo me preocuparía. Y más aún, si usted dirige un estudio contable. Más aún, si usted es contador de empresa y tiene personal a su cargo. Debe saber qué cosa es preparación y presentación, porque este aspecto es básico y nos lo señala claramente la Ley General de Sociedades. Se lo dejo de tarea, ¿ya? A la conciencia de cada uno de ustedes. Yo sí lo he comentado muchas veces en los talleres, en los videos, ahí en YouTube lo va a encontrar. Por el momento se lo dejo en duda. Un tip. Aquí hay algunas personas probablemente que sean de universidad. Solamente le voy a decir, ¿cómo era preparación y presentación? En la universidad les preparan, valga la redundancia, para preparar estados financieros. Pero se olvidan del tema de presentación. Nada más les voy a decir. Bien, entonces tiene tarea, no se olvide. Porque a mí la verdad me daría mucha vergüenza siendo usted contador y no sepa esa diferencia. Entonces, ponga las barbas en remojo y piense que tenemos que volver a teneduría, ¿ya? Para dominar todos estos conceptos. Bueno, pero el tema del artículo 223 me dice que los estados financieros, porque ese es el objetivo de la contabilidad, los estados financieros persiguen dos cosas. Informar acerca de la situación de la empresa, ¿no? Y también, por otro lado, dependiendo del usuario, brindar alguna información específica. Había una clasificación de los estados financieros. No está de más también preguntarle, estimado colega, ¿cuál es la diferencia entre los la clasificación de estados financieros? Hay muchas, le comento. Estado financiero de propósito general, para eso entra la NIC 1, y estado financiero de propósito específico. Por ejemplo, el de SUNAT. O por ejemplo, el que te pide FONAFE, ¿no? O te pide para las entidades del Estado, o te pide la SBS a una entidad financiera. Bueno, pero no ese es el tema. El punto que les digo es que esta norma de la Ley General de Sociedades me dice que los estados financieros parten de dos aspectos. Se sustentan en disposiciones legales y en principios de contabilidad generalmente aceptados. Porque en la Ley General de Sociedades nunca se va a hacer una referencia específica a las NIC. En esa época, en el año 1998 a 1999, algunos colegas de acá de Lima me dan la razón, sale unas versiones de las normas internacionales de contabilidad, porque en ese tiempo todavía no teníamos las NIC, traducidas aquí en Perú. No es como ahora que el YASB traduce en Londres y de ahí nos envía el texto. No, ahora es así. En esa época era así. Bueno, entonces, principios de contabilidad generalmente aceptados. ¡Wow! Menuda tarea, porque ¿qué era un principio de contabilidad generalmente aceptado? Podía alguno pensar que eran los principios del Plan Contable General revisado. Inmediatamente sale el Consejo Normativo de Contabilidad, que es una entidad ahí que depende del MEF, y publica una resolución. Esta resolución es la resolución 013 de 1998. En esta resolución, entre otras cosas, voy a leerles el artículo 1 y artículo 2, que justamente hace una precisión sobre esto del artículo 223. Y que luego va a terminar, voy a avanzar un poquito más para explicarles a dónde voy, va a ir terminando en la NIC número 8. O sea, hay un tema de una suerte de jerarquía en el tiempo que usted debe de conocer.
Artículo 223, resolución 13, NIC número 8. ¿Ya? A ver, el artículo número 1 de la resolución 13 del 1998, Consejo Normativo de Contabilidad. Usted puede ahorita abrir el Google y ahí le coloca resolución 13, 1998, Consejo Normativo de Contabilidad y ve la norma. Artículo 1 dice, precisar que los principios de contabilidad generalmente aceptados a que se refiere el texto del artículo 223 de la nueva Ley General de Sociedades comprende sustancialmente a las normas internacionales de contabilidad, oficializadas mediante resoluciones del Consejo Normativo de Contabilidad, perfecto, y a las normas establecidas por organismos de supervisión y control para las entidades de su área, siempre a que se encuentren dentro del marco teórico en que se apoyan las normas internacionales de contabilidad. Hay una suerte de, como decíamos nosotros hace mucho tiempo, traducción. Principios de contabilidad generalmente aceptados, ¿qué cosas son? NICs. Pero no son cualquier NICs. Las normas internacionales son de aplicación internacional, valga la redundancia, voluntaria, porque una entidad no puede obligar a un país en particular a determinada situación, salvo que haya un acuerdo, ¿no? En el caso del Perú, tratándose de las normas contables internacionales, tienen que ser oficializadas. Bien, pero es el artículo 2 el que llama la atención, porque recuerda usted en esa época decir pues las NICs, hablábamos nosotros de la NIC 39, muy pocas NICs, ¿no? Uy, en todas las NICs afecta todo el tratamiento contable de todas las empresas en el mundo. Imposible. Entonces el artículo 2 sale con una precisión muy importante, que luego ha perdido vigencia en el tiempo y con justa razón, al ser reemplazado por criterios establecidos en la NIC número 8, como la conocemos actualmente. El artículo número 2 nos decía, precisar que por excepción y en aquellas circunstancias que determinados procedimientos operativos contables no estén normados por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, el IASC, que ahora ya no es IASC, valga la redundancia, sino es el IASB, que está en Inglaterra, en Londres. Supletoriamente, se podrá emplear principios de contabilidad generalmente aplicados en Estados Unidos de Norteamérica. Y esto era justamente, en esa época, yo me acuerdo, año 99, 2000, muchos colegas preocupadísimos decían, uy, aplico la NIC. En esa época ni siquiera hablamos de adopción de NIF todavía. Aplico la NIC, me decían, uy, pero si no regula, aplico USGAP. Perfecto, decían. Ahora pues aprende USGAP, pues, si ni siquiera aplicaste NIC. Y más aún, las NIC solamente estaban oficializadas, ¿no? Así por congresos internacionales, por congresos nacionales y todo el rollo. Pero avanza el tiempo y entonces nosotros ya tenemos que aplicar las NIF como tal a partir del año 2011. A partir del año 2011. Y que justamente calza también con la entrada en vigencia del Plan Contable General Empresarial. Y entonces es más bien la norma internacional de contabilidad número 8 que yo pienso supera al pronunciamiento establecido por la resolución 01398 del Consejo Normativo de Contabilidad, porque la NIC número 8 en su párrafo 10 nos dice cuál es el tratamiento que yo debo de realizar en ausencia de una NIF, y eso es importante que usted lo conozca. Párrafo número 10, NIC número 8, y en ninguna parte del párrafo 10 me dice aplica USGAP. Más bien me indica una suerte de jerarquía de criterios a considerar para aplicar una norma en caso de ausencia de una NIF. ¿Ok? Entonces fíjese cómo también está ese grado de complementariedad en la aplicación de las normas a lo largo del tiempo. Menudo tema y también algo complejo. Es así como comenzamos pues una serie de transmisión de videos vinculados a este interesante tema, que fue motivo de un curso que desarrollé
hace poco que se llamaba Implicancias de las NIF en una fiscalización tributaria. Hemos avanzado 2 páginas del material. Es bueno, es bueno. Ya seguro que más adelante voy a seguir con este tema. Hay algunas tareas que les he dejado, espero que las analicen, sobre todo los colegas que son contadores profesionales. Y hay que darle a la teneuría. O sea, yo no me explico un contador que no me maneje cosas de teneuría, cosas de llevado de libros, cosas de manejo de etc, etc. ¿Ya? Muy bien, colegas, entonces nada más invitarlos a nuestros eventos. El domingo 26 de noviembre estamos con el taller Cierre Contable con Asientos y Cierre Tributario 2017 aquí en Lima. Todos nuestros eventos están en www.perugestion.org. Pueden seguirnos, por ejemplo acá vamos ya, me indican, ¿sí? Me acaban de indicar que ya está publicado el video con parte del taller que desarrollé hace unas 2 horas en el taller que tenemos de NIC 12. Eso obviamente me dicen, ¿dónde está? Solamente quienes lo ven, los que están en www.facebook.com/normacontable. Así que ahora mismo, si no alcanzas a ver, dale like, dale seguir a www.facebook.com/normacontable. Si tienes un amigo, un colega que quiere ver los videos, quiere revisar las transmisiones, quiere ver lo que vamos desarrollando nosotros en nuestros talleres a lo largo de los viajes, quiere ver parte de los eventos, ¿no? Por ejemplo, publiqué del taller que estuve haciendo en Piura, de NIF, del programa de actualización en NIF, publiqué una media hora, la parte introductoria de NIF 15. ¿No? Y hay sorpresas, siempre saben, para todos los que están en www.facebook.com/normacontable. Ok, amigos, entonces un gusto haber podido trabajar con todos ustedes y nos estamos viendo más adelante. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias por su atención, gracias a todos los que están acá en línea, que han aguantado hasta las 11:39, 11:40 ya. Y bueno, ahí estamos, a lo que probablemente hagamos un evento, otro evento también en la noche. Bueno, fácil como enterarse a través de www.facebook.com/normacontable. ¿Ok? Muy bien, amigos, gracias por su atención. Mi nombre es Dionisio Canagua y nos estamos viendo más adelante.